Pregunto rápido en la mesa, cortito para que me digan, ¿tienen alguna forma de liberar la sensación de cuando uno está muy estresado o sobrepasado? Hay algunos que meditan, lo digo como una opción. No sé cómo lo toman ustedes. También, pero ir al gimnasio, salir a caminar. Yo creo que todas las emociones se meten en el cuerpo, digamos. Entonces el cuerpo necesita sacarlas por algún lado a las emociones. Y sí o sí se las saca con algo físico. Físico, en tu caso, ejercicio físico. Ejercicio físico, o si no puedo meditar, es excelente opción también. Bueno, también, por épocas medito, por época hago mucha actividad. En realidad actividad física suelo hacer siempre porque al menos bailo con tacto improvisación, que es la práctica que hago y donde canalizo bailar mucho de eso. Y bueno, sí, también escribir, cantar, gritar, pegar piñas a algo, qué sé yo, puede ser un montón de cosas diferentes. ¿A qué le pegas piña? A mí mismo, más de una vez me pegué a mí mismo. No. Vos me conocés a mí en el estudio, en el control de tele, sabés que tengo un modo grito, me peleo con Pedro Levi. Son las dos cosas. Lo que más hago durante el día, pelearme con Pedro, una de las personas que quiero en el mundo, y gritar. Pero después, como para liberar, también, más allá de la cuestión de hago spinning casi todos los días, pero cocino. Bueno, se conjuga un poco, cocinar. Vos sabés que cocino para mí es una terapia. Metodológicamente, Me gusta la idea. Trato de, si bien soy ansioso, trato de probar algunas cosas. Pero bueno, nada, hay toda una cuestión, digamos. Yo soy de la generación en la época que nos decían que la queja no producía sentido. Bueno, vamos a ver si es así. Vos sabés que en Londres, lo hablábamos fuera de micrófono, Pablo, se inaugura un club de grito, justamente para este tipo de situaciones. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué hacer cuando uno está en ese tipo de situaciones, cómo uno puede lograr ese alivio, esa liberación, sin quedarse a veces en el estadio. No sé si a veces les pasa de que se enojan, gritan como en el caso de ustedes, y a veces que quedas más enojado. No sé si les pasa a veces, quedas como en el estadio, en el enojo. Quedás en una burbuja. Estamos en línea con Verónica Dobronich, es especialista en bienestar. Verónica, ¿cómo te va? Agustín Lago te saluda por Radio 2. Todo el equipo, buen día, muchas gracias por la llamada. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, ¿gritar hace bien? ¿Quejarse hace bien cuando uno está sobrepasado o está muy estresado? No hace bien quejarse porque justamente la queja no lleva a la acción. ¿Sí? La queja te hace sentir un alivio momentáneo, el cerebro ahí libera dopamina y entonces vuelvo a quejarme para sentir lo mismo, porque cuando libera dopamina el cerebro me da como un pequeño placer. Entonces ahí hasta se puede convertir en algo habitual. O sea, hay personas que tienen como hábito la queja. Sí, entonces. Bueno, estás hablando con una de ellas. Con una de ellas a la que le dicen, che, vos sos quejoso, por lo cual me siento identificado en lo que estás diciendo. Okay. ¿Cómo salís también de ese bucle, no? De decir, bueno, salgo de la queja, salgo de esta situación que me genera, como decís, una liberación de dopamina instantánea para volver a hacerlo en un rato. Sí, ahí lo que podemos hacer es usar esta dopamina que se genera a nuestro favor. Entonces, la queja en realidad debería generarnos conciencia, ¿no? Reconocer cuál es el malestar y qué puedo hacer diferente. Sobre todo si me estoy quejando de algo que depende de mí, ¿sí? Que sería como reforzar con dopamina positiva. Cada vez que doy un paso hacia la solución, ¿sí? Ya sea que tenga que pedir ayuda, tener una conversación difícil, tomar una decisión, también va a haber una recompensa cerebral, pero más sostenible. Entonces reentreno el circuito, en vez de queja, tengo que practicar la gratitud, el reconocimiento, el humor. Todo eso activa ese sistema de recompensa. Estar quejándose todo el día o con gente que se queja no está bueno. Y antes de quejarte de nuevo, deberías preguntarte, ¿esto de lo cual me quejo se puede cambiar? Si se puede cambiar, actúo. Si no se puede cambiar, respiro profundo y dejo que se pase. Y si solo necesito desahogarme, hay otras formas de hacerlo, regular las emociones, que no es solamente lo físico, también es fisiológico, porque las emociones se interpretan en el cerebro, entonces hay que trabajarlas desde varios lados. Pero una vez que estés consciente qué es lo que te molesta, bueno, actúa, pero no te quedes en la inacción de la queja. ¿Es más fácil quejarse que hacer? Sí. Por eso muchas personas eligen ese camino. Pero yo les diría que se fijen
qué es lo que te está generando una queja. Y si lo que querés cambiar depende de vos cambiarlo y no lo haces, lo estás eligiendo, entonces deja de quejarte. Hay algo que quiero retomar de lo que dijiste, que es esta necesidad de tomar conciencia de lo que uno hace. Es decir, de cuánto de eso de lo que uno se queja le corresponde a uno mismo, porque en general la queja está puesta en los demás. Generalmente, claro, o sea, lo tercerizás. Claro, yo me quejo de que, no sé, de que Agustín tal cosa. Claro, el tema es lo que vos pensás. Ahí tenés que fijarte. O sea, ¿cómo se regula una emoción? La emoción se regula pensando sobre lo que pensás. Somos la única especie que tenemos metacognición. Yo puedo pensar sobre lo que estoy pensando. De acuerdo a lo que pienso, se me genera una emoción, que puede ser placentera o displacentera, ¿sí? Y la tengo que interpretar o dar sentido. Así que gestiono las emociones primero desde lo cognitivo, ¿sí? Porque esto afecta mi conducta, ¿no? Entonces, una vez que entiendo lo que me pasa, yo voy a actuar de una manera, ¿sí?, coherente con lo que entendí que me está pasando. Y luego fisiológico, calmar el cuerpo, ¿sí? Pero hay otra clave, bueno, hay otra clave que dijiste. Discúlpame la interrupción, porque sí, hay otra clave. Hay otra clave acá de lo que dijiste, que es: las emociones se producen por lo que uno piensa. Es decir, el origen de las emociones es el pensamiento, porque entonces lo que hay que entrenar es el pensamiento. Claro, exacto. Por eso escuchaba que decían de la actividad física, ahí estás tapando. Está bien la actividad física, pero no regula las emociones. Vos tenés que ir al origen, y el origen es tu pensamiento. Ante una situación, cada uno de nosotros podemos pensar diferente. El pensamiento lo elegís. Hay personas que eligen un pensamiento positivo y hay personas que eligen un pensamiento pesimista, negativo. Un pensamiento negativo te arruina la vida. El pensamiento positivo es necesario, pero no suficiente. Hay que pasar a la acción. Pero ¿por qué pensás lo que pensás de esa situación? Y ahí también es importante. La situación en la que estoy, que yo estoy pensando mal, ponele, ¿depende de mí cambiarla? Si no depende de mí, lo tengo que soltar, porque ahí entro en el círculo de la preocupación donde yo no tengo influencia. Entonces, ahora, Verónica, te consulto sobre la acción. Sí, te consulto sobre la acción, porque bueno, antes hablamos de gritar, hablamos un poco de meditar, hablamos del ejercicio físico. Ahora, por ejemplo, la risa. Viste que también a veces te dicen como que la risa te genera también una situación de alivio. Digo porque es una de las tantas emociones que uno puede llegar a tener, que es reírte o llorar, porque también para muchos también es liberador, digamos. ¿Cómo abordarlo cuando me veo así sobrepasado? ¿Cómo traspasarlo y ponerlo en acción? Bueno, regular la emoción, lo que tiene que hacerse, a ver, la risa y el llanto es una consecuencia de cómo vos te sentís, pero llorar o reír son acciones. Cuando llorás y te sentís aliviado es porque en las lágrimas hay cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces por eso sentimos alivio. Sí, pero regular una emoción no es solamente calmar el cuerpo o bajar la actividad fisiológica, es comprender qué emoción estoy sintiendo y por qué, darle ese significado que será el pensamiento. Entonces, de esa manera, cuando yo entiendo por qué pienso de esa manera, ya empecé a regular la emoción. Las emociones no se reprimen, no se tapan, no se regulan, sino que lo que tengo que hacer es gestionarlas como energía que la transforma en otra cosa. ¿Sí? Se interpretan en el cerebro, la mente es el conjunto de pensamientos que vos tenés, aproximadamente tenemos 65.000 pensamientos por día, ¿sí? Entonces la amígdala, el sistema límbico, ¿no?, la corteza prefrontal trabajan ahí juntos para entender por qué sentimos lo que sentimos, ¿sí? Entonces podemos bajar la activación meditando, por ejemplo. Sí. Claro, eso te iba a decir, por ejemplo, yo registro la emoción, la clave está en registrar las emociones, ¿no? Entonces después vemos cómo la transitamos para si es una emoción mala, como para no se nos quede. Sí, no hay emociones negativas ni positivas, ¿sí? Pueden ser placenteras o displacenteras según cada uno. Hay gente que disfruta de la emoción. Hay pensamientos negativos o positivos. Eso sí, exactamente. El pensamiento sí, pero por eso, para regular la emoción no tenés que solamente registrar la emoción. Es ¿qué pensás que sentís eso?
Alguien me puede decir, me siento ansioso. Ok, ¿qué estás pensando que te sentís ansioso? Y muchas veces en el coaching 1 a 1 me doy cuenta que en realidad lo que siente es que es otra cosa, es entusiasmo, que es parecido pero es placentero. Pero tampoco tenemos un vocabulario emocional adecuado, entonces a veces registramos mal la emoción porque no sabemos ni qué nombre ponerle. Claro. Porque no tuvimos educación emocional. Entonces es importante ahí ampliar nuestro vocabulario. Sí, vos sabés que mientras estamos hablando a veces se me configura un poco un recuerdo de, no sé, una escena de mi hijo, es muy chiquito, tiene 3 años, de que la emoción lo traspasa, lo atraviesa, es decir, se siente, hay algo que lo enoja y tira algo al piso o grita. Y no lo sostiene, ¿no? Te estoy diciendo. No, pero no, yo no soy tan así, ¿eh? Yo soy más de. O sea, lo hago, pero transito una especie de proceso hasta que eso sucede. El nene como que es más instantáneo. Es mejor, digamos, cuando una situación como esa te pasa, inmediatamente tratar de pasarla a la acción, a tratar de generar esa liberación. O primero me detengo, proceso, pienso, analizo y después evalúo qué hago. Claro, es que esa es la última parte, porque si no vas a estar actuando impulsivamente. Accionar no es regular. Es como que entonces yo me enojo y rompo un plato. Yo ahí no estoy regulando la emoción. Yo estoy bajo el impulso de la emoción, actuando de forma que no estoy respondiendo, estoy reaccionando. Reaccionar es un síntoma de que no estoy regulando la emoción. Que yo le diga a alguien algo sin pensar es reaccionar. Si yo me tomo el tiempo de elaborar la respuesta adecuada, ¿sí? Ahí estoy regulándome. Esto en una discusión sería muy importante, en una negociación sería clave, ¿no? Que yo regule mis emociones para responder de forma adecuada. Las personas que son impulsivas, supuestamente podríamos decir, generalizando, que tienen baja inteligencia emocional, porque no regulan lo que les está pasando y, bueno, capaz que dicen o hacen algo de lo cual luego se van a arrepentir. Y acá el problema es que la comunicación es irreversible, lo que decís queda. Podrás pedir disculpas, desdecirte, pero ya está. Y lo que le causó al otro, vos no lo podés controlar. Podría, una vez que uno identifica la queja, podríamos situarla en un lugar, en un tiempo, decir, bueno, me voy a quejar de 16:30 a 17 en un espacio determinado y no en otro. No. Y me llevo todas las quejas del día ahí. No sirve quejarse. Aparte, ¿de qué te quejas? Contame de qué te quejarías. ¿De qué me quejaría? Y no. Una que se me venga a la cabeza, en primer lugar me quejaría de que de un pantalón me aprieta, de que, no sé. Bueno, hacer dieta, claro, podés hacer algo. Claro. Bueno, o haces dieta, te compras un pantalón más grande. Gracias, Vero, gracias. Pero ves que es Vero, esto, decía... de lo que me quejo, ¿lo puedo cambiar? Me quejo de mi pareja, ¿puedo cambiar de pareja? Obvio. Me quejo de mi trabajo, ¿puedo cambiar de trabajo? Claro que sí. Después estará todas las excusas que muchas personas dicen para no hacer el cambio. Por eso digo, ¿es más fácil quejarse? Sí. Pero no estás arreglando nada quejándote. Sí. Hay que romper el status quo de alguna manera. Y claro, elegís una zona cómoda, pero que no te da bienestar. Y el bienestar tuyo no es negociable. No viniste al mundo a pasarla mal en las cosas que podés elegir. Hay otras cosas que te van a tocar, pero también está cómo vos actuás ante lo que te toca, ¿no? Que eso también es darte protagonismo en tu vida y no víctima. Pero una cuestión de actitud. Tengo alguna conversación, claro, que alguien me dice, ay, no soporto más a mi jefe, no soporto a mis compañeros, ¿y por qué no buscas laburo? Y bueno, pero me tengo que poner, que la antigüedad, que bueno, entonces lo estás eligiendo, no te quejes más, ya está. O sea, no sigamos quejándonos de algo que depende de nosotros cambiarlo, ya lo estás aceptando si no te moves. Ahora, también ese tipo de queja de manera continua, ¿no termina siendo un acto, no sé si la palabra justa es esta, ¿no? Pero de vagancia. Digo, me quejo porque es más cómodo que en realidad hacer algo. Claro, sí, totalmente. Se interpreta como esto, una inacción ante algo que te molesta. Entonces, pero no haces nada. Y ahí está justamente que es mucho más cómodo echarle la culpa a otros,
¿sí? Ahí empiezan como todas las excusas de, bueno, ¿por qué no hago este cambio que sí depende de mí? Porque ahí queda en una encrucijada la persona. O sea, no te gusta lo que haces. ¿Y por qué no te pones a, no sé, a estudiar otra cosa, aprender otra cosa, o buscarle la vuelta? Y no es más fácil decir, pero viste, no sé cómo está la situación, y no sé, y los chicos, y no me separo por mis hijos. No te separás porque no querés separarte, porque te da fiaca. Ahora, tengo una consulta que Sí. me surge de... No desde lo físico, pero tiene algo que ver con la expresividad de una persona cuando por ahí tiene un malestar o pensamientos displacenteros. Nosotros antes hablamos de gritar, de hacer ejercicios físicos o, bueno, meditar, bueno, distintas cuestiones. Ahora, Sí. hay mucha gente que se vuelca al grito pero virtual. No sé si me explico. No sé, como que busca una agresividad o vuelca esa situación agresiva en redes sociales. A eso iba. Que es no como un muestreo también de una persona que en realidad se la está agarrando con alguien que ni conoce, pero por algo que le está pasando y tiene un volcán adentro. Bueno, pero ahí, mira, yo el otro día escribí desde la neurociencia. El título parece no profesional, pero desde la neurociencia. La gente feliz no jode. ¿Sí? Así que partimos de la base. No, claro, la gente que tiene bienestar no jode. El que jode es el infeliz, que además odia la felicidad de los demás o lo que sea de los demás. Las redes sociales, para mí, el uso que se le da es pésimo. Mi segundo libro justamente se llama Desconectame, por favor, no es de eutanasia, pero tiene que ver con la dopamina que nos generan las redes sociales. Es pésimo. Una hora de redes sociales es igual que una línea de cocaína. Por eso en el libro también digo que hasta los 18 años nadie debería tener redes sociales. Es más, creo que no deberíamos tener redes sociales en general. ¿Sí? No sabemos. Viste que dicen, el mundo era más feliz sin redes sociales. ¿Cómo? Y en cierta forma, viste que se dice bastante ahora, éramos más felices sin redes sociales. Era como una cuestión Totalmente. donde las emociones las vivíamos de otra forma, las experiencias eran Todo. completamente diferentes. Vos ibas a un recital y no veías 80 celulares. Las separaciones hoy están muy condicionadas por el tema de las redes sociales. Cómo se atraviesan Sí. momentos dolorosos como una separación. ver Y todo la el tiempo lo que está haciendo y la el otro. dificultad que hay para Exacto. soltar, que es algo que decía Verónica. Hace un tiempo me hicieron una nota sobre eso, el duelo de una separación en la era digital. Es tipo, bueno, no sé, bloqueás, no bloqueás, nosotros, yo tengo 46, lo único que podía hacer era descolgar el teléfono. Pero bueno, imagínense que, no sé, en mi entorno serían 50 personas entre compañeros de colegio, familia, y la mirada de ellos me generó algunos traumas a mí, como por ejemplo tener un trastorno alimenticio. Imagínense que hoy un chico está expuesto a millones de miradas. Seguramente vieron la serie de Adolescencia, ¿sí? Sí, Entonces, sí. el daño cerebral que se genera por el uso de las redes sociales en un preadolescente, un adolescente, es malísimo. Imagínense que también en los adultos nos afecta. Una hora de red social equivale a una línea de cocaína. Y vos le das a un chico de 7 años una red social o un juego en línea. Y más chiquitos también. O sea, es una imprudencia total lo que se está haciendo con el cerebro en esa situación. Porque cuando le decís equivale a una línea de cocaína, todo el mundo te mira como diciendo, claro, no, ni loca le haría eso a mi hijo. Pero lo dejas en pantallas 8 horas. Claro. Es pésimo. Podría seguir hablando un montón de tiempo, pero la verdad que la charla me parece muy interesante si no fuera porque tengo el informativo quejes. ya pisándonos los talones. No me estoy quejando, estoy pasando la acción. Vero, te agradezco muchísimo, pero Un muchísimo placer. estos minutos con Radio 12. No, el placer fue nuestro, te agradecemos muchísimo. Que tengan hermoso fin de semana. Muchísimas Igualmente para gracias por vos, la invitación. Hasta luego. Nos vemos, buen sábado, hasta luego. Bueno, Igualmente. hablamos con Verónica, nos vemos. Verónica Dobronich, especialista en bienestar. Bueno, fíjate, del disparador del tema fue el grito o cómo cada uno logra Sí.
digo, sin una Canalizar. educación de esto, cómo canaliza emociones y Las frustraciones, básicamente. todo. Una de las cosas de por qué se hace esto del grito en Reino Unido, en Londres, lo hace una chica de redes sociales, una influencer que ve que lo hacen en Estados Unidos y van todos adolescentes. Porque ¿qué pasa con los adolescentes? Les cuesta hacerse amigos, muchos se sienten solos, tienen dificultad de relacionarse y van ahí y encuentran como un lugar de contención. Hay como un escenario, cada uno tiene 3 minutos y se expresa. Una vez que todos se expresaron, se suben arriba a un banco de un parque, ¿no? Donde se juntan. Una vez que todos se expresaron, cuenta hasta 3 la influencer, que es la organizadora, pero van decenas de chicos, ¿no? Y empiezan a gritar y cuentan el alivio que se siente, ¿no? Y se volvió viral gracias a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales fue lo que permitió, ¿no? Juntarse, conocer este grupo. Son las contracaras que también tienen las propias redes sociales. A mí me parece maravillosas las redes sociales, somos nosotros los que la usamos malos, los que nos excedemos en el uso de redes sociales, ¿no? Pero Un tema muy, pero muy interesante.